Bien, en la última clase habíamos empezado a desarrollar lo que eran las funciones trascendentes y habíamos establecido que en primera instancia una clasificación, ¿no?, entre las funciones que se conocen trigonométricas, exponenciales y funciones hiperbólicas. Y obviamente en cada una de estas subclasificaciones, un tercer nivel de clasificación que hace referencia a las funciones directas e inversas en cada una de esas que acabo de mencionar, ¿no es cierto? Lo que habíamos hablado, este concepto de inversas, de que es una función o son dos funciones que entre sí se anulan y en donde tengo que yo aplicar el concepto de la función composición para obtener como resultado la forma del argumento. Eso recordarán que aquí también ese principio lo vamos a aplicar y obviamente la generación de las formas inversas, que son expresiones, ¿no es cierto?, definidas aquí en la matemática o en el álgebra, que representan unas nuevas funciones que tendrán sus dominios. Y aquí es donde en algunos casos, como yo había mencionado, vamos a tener que establecer ciertos intervalos por este concepto de la inversa que decíamos, que para que pueda obtenerse una función inversa de la inversa de una función, perdón, esta función directa debe de cumplir una característica fundamental que debe de ser inyectiva, que a una entrada le corresponde una salida. Sin embargo, vamos a ver que en algunos casos, en primera instancia, pareciera que la función no tiene inversa, pero aquí nosotros damos un juego del intervalo. Empezamos con las trigonométricas y decíamos que en realidad el origen de las trigonométricas o funciones circulares nacen o se desarrollan del círculo trigonométrico, que no es más que un fasor, ¿no es cierto?, que está girando, describiendo una circunferencia, un fasor que para la construcción de las funciones trigonométricas se considera de magnitud 1, que en este caso entenderíamos que es de radio 1, y decíamos muy bien, al irse moviendo este fasor que me describe cada punto de la circunferencia, a su vez se asocia un ángulo, ¿no es cierto?, respecto al eje horizontal. Ya habíamos hecho el argumento matemático que en cada punto se genera un triángulo rectángulo, perdón, en donde, aplicando la teoría de trigonometría asociada al triángulo de Pitágoras, nosotros llegamos a describir lo que está ahí expuesto. El cateto opuesto que está en azul me representa el seno de alfa, es decir, evaluar este ángulo, ¿no es cierto?, con la función trigonométrica seno, de acuerdo a lo que dice la trigonometría, y lo que está el cateto adyacente que está en color rojo, su equivalente o su magnitud es igual al coseno de alfa. Eso ya vimos la demostración en base a la propia definición, ¿no?, de estas dos funciones trigonométricas. Pero ¿cómo se construye la representación gráfica y cómo se definen estas características de dominio y rango? El día martes habíamos hecho el desarrollo gráfico, ¿no es cierto? Al tener el fasor, ¿cómo hacíamos nosotros la construcción que se genera estas famosas ondas sinusoidales, ¿no es cierto?, que se conocen, sinusoidales, perdón, ¿no es cierto?, que se describen de una manera periódica, que es una de las características de las funciones trigonométricas, y en donde se tenía ciertas características. El dominio va desde menos a más infinito, en tanto que su rango se mueve entre menos 1 y 1, y habíamos dicho el por qué, y la clave estaba en la circunferencia. Justamente en partir de la construcción de la circunferencia. Periódica, ya habíamos mencionado, es un concepto que dice que cada punto se repite, ¿no es cierto?, en base a un intervalo establecido, T mayúscula. Y vuelvo a reiterar, para ciertos valores específicos, yo puedo determinar estas características cuando el seno de 0, de 180, de 2pi, de 3pi, etcétera, son iguales a 0, en tanto que el seno de pi sobre 2, 3 medios de pi, de 5pi sobre 2 me daban el valor de 1, variando su signo, más, menos 1, dependiendo el ángulo que yo estaba desarrollando o evaluando. También había hecho la aclaración que es importante que en el álgebra lo que se trata, o lo que se maneja, sobre todo en el álgebra, porque aquí se mezclan valores, se debe de trabajar siempre en radianas, ¿sí? Tener presente eso. Decíamos que el coseno sucede algo similar en base a la descomposición que habíamos hecho en el triángulo rectángulo. Y obviamente aquí las características cambian, por decir de alguna manera. También se describe una función tipo sinusoidal que tiene la característica de ser periódica, cuyo dominio es toda la recta numérica de menos a más infinito. El rango va de menos 1 a más 1, ¿no es cierto? De hecho, hay que recordar que, y algo que ustedes deben haber también visto en el colegio, el seno y el coseno están completamente ligados. Si no estoy mal, se entiende que son funciones suplementarias. Y si nosotros observamos entre el seno y el coseno, se entiende que hay un desplazamiento de pi sobre 2 radianes, o en otras palabras, de 90 grados. ¿Sí? Que cuando el seno empieza en 0,
como podemos ver aquí, el seno empieza en 0, el coseno empieza en 1. Entonces ahí podemos nosotros comparar estas dos tablas y de ver en estos ángulos característicos qué es lo que sucede el uno con respecto al otro. ¿Estamos? Un poquito a tener presente, porque en la derivada vamos también a ver en qué consiste esta correlación. ¿Estamos? Bien, la siguiente identidad que habíamos mencionado, vamos a continuar desarrollando, es la función tangente. Pero previo a eso, recuerden que la tangente, por definición, es a cateto opuesto sobre cateto adyacente, pero dada nuestra relación, es el equivalente también a seno sobre coseno de x. Esas serían las estructuras algebraicas en las cuales me pueden definir la tangente de x. Características fundamentales, y ya vamos a ver de dónde sale la tangente y por qué sale esa curva en intervalos. Si ustedes observan, no es una, a diferencia de la función seno y coseno, que aunque ya lo veremos después, este concepto, ¿no es cierto? Podríamos decir que son funciones que se escriben continuamente, ¿no es cierto? La tangente, como podemos observar, no se da ese hecho, ¿sí? Pero sin embargo es una función periódica, el dominio está definido en intervalos, no es para todos los valores de x, y esto implica que el rango, como podemos ver en la gráfica, insisto, ya van a ver de dónde sale esa estructura gráfica, por qué se lo denota o se lo transcribe de esa manera o se lo representa gráficamente de esa manera. Y el rango va de menos a más infinito. Bien, justamente estaba haciendo en la pizarra para poder entender por qué me sale esa gráfica. ¿Sí? Nuevamente volvemos al círculo trigonométrico y podemos nosotros decir, ¿no es cierto? Voy a colocar desde aquí, a ver, voy a cambiarle de color. Este es el fasor, perdón, este vendría a ser el cateto adyacente o lo que he mencionado, el coseno, y este es el cateto opuesto que es el seno. Bien, aquí tenemos, ¿no es cierto?, lo que me genera el círculo trigonométrico. Vuelvo a insistir, esta es la condición del coseno de alfa, seno de alfa. Bien, y hemos mencionado, ¿no es cierto?, que esta función que es igual a tangente de x, que también la puedo describir como seno de x, a ver, pongámosle la misma letra que estamos considerando al otro lado para no cambiar la nomenclatura. Sí, digo, esto es coseno de x y esto es, le voy a hacer hacia acá, esto es seno de x, porque voy a requerir lo siguiente, ¿no es cierto? Entonces tenemos que, por definición también trigonométrica, esto es esta relación. Pero bueno, lo que nosotros queremos representar esta función, dadas las características que acabamos ya de mencionar, pero ¿de dónde sale esa forma gráfica? La tangente aquí en el círculo trigonométrico corresponde esto, pero hagámosle otro colorcito para poder identificarle de manera adecuada. Dice, aquí es donde se marca la tangente. Voy a trazar esta recta. ¿Sí? Voy a trazar esta recta tangente. Allí. Sobre esta recta tangente, lo que se hace es para poder determinar los diferentes valores de salida. Ojo, recuerden, yo doy un valor de entrada y el valor de salida es lo que yo encuentro. Entonces, para sacar ese valor, lo que se hace es esto. Proyecto el radio hasta que me corte. ¿Sí? Por lo tanto, a esto se le conoce o se le define como la altura o el valor a esta altura que estoy aquí. A ver, vamos a ver. A esta altura que acabo de graficar en verde, a esta altura es la que me define los valores de la tangente, las alturas de la tangente. ¿Sí? Y si ustedes observan, cada vez que el fasor se va moviendo, ¿no es cierto? Una nueva posición del fasor, por ejemplo, debería de ser acá, voy a ponerle con el azul, el valor del fasor es esto, esta es una nueva posición del fasor, ¿sí? Me describe nuevamente un nuevo triángulo rectángulo, me define un nuevo ángulo, pero si saco la proyección, ¿no es cierto?, del fasor, puede observarse
¿no es cierto? Que esta altura que le había hecho hace un momento del caso anterior comienza a crecer. Y se puede evidenciar que cuando el ángulo, o más bien cuando el fasor está en esta posición, formando un ángulo de 90 grados, ¿sí? Y si yo hago la proyección, en este caso, ¿no es cierto? Si yo hago la proyección de esto, ¿qué va a pasar? Lo que yo decía, ahora, ¿qué pasa si yo hago la proyección? Con respecto a la recta L que yo tracé tangente a la circunferencia y perpendicular al eje horizontal, ¿no es cierto? A esta L1, ¿qué va a pasar con esta L2? ¿Qué vienen a hacer? ¿Qué son esas L1 y esa L2 en ese punto? ¿Quién me puede decir? ¿Qué pasaría L1 y L2 cuando el fasor me forma 90 grados con el eje horizontal y yo hago la proyección? ¿Se van a acostar L1 y L2? Alguien que me diga, ¿qué es lo que pasa con L1 y L2? No se cortan, profe. Perdón, no les escucho. ¿Alguien me dice? Con L1 y L2, si alguien me puede ayudar. Son paralelas. Son paralelos, correcto. Entonces, al ser paralelos, ustedes saben que por definición, creo que en algún rato también yo había mencionado, era lo que me enseñaban a mí en la escuela, en el colegio, cuando dos rectas paralelas se entienden que se unen en el infinito. Es por eso que en la gráfica, sí, le voy a hacer una gráfica, lo que correspondería, ¿no es cierto? A ver, aquí le voy a hacer la gráfica. Voy a hacer un poquito. Listo, es decir, que cuando alcanza el pi sobre 2 radianes, que es el 90 grados, lo que yo tengo es aquí lo siguiente. ¿Sí? Vuelvo a reiterar, a medida que el fasor empieza desde cero, ¿no es cierto? Es evidente que cuando está el fasor en cero, esta altura en L1 es cero. Pero a medida que comienzan a variar los ángulos, voy a decir en grados, 10 grados, 20 grados, 30 grados, 45 grados, 50 grados, 60 grados, 70, 80 grados, lo que yo estoy teniendo es esto, estas diferentes alturas que yo tomo esta altura y le pongo acá. ¿Sí? Entonces el comportamiento de la gráfica es así. Pero a medida que se acerca pi sobre 2, ¿sí? Esto tiende hacia más infinita la salida, porque L1 y L2 nunca se van a conectar, nunca se van a intersectar, ¿sí? Por propia definición geométrica. Y obviamente, cuando el fasor pasa a los 90 grados, vendría a ser esto un ángulo de mayor de 90 grados, yo sigo haciendo la proyección hacia acá abajo, donde me corta. Entonces, esto viene a ser lo que le continúa. Es por eso que la gráfica, a ver, déjenme ver, esto vendría a ser pi radianes, y aquí vamos a tener 3 medios de pi, 270 grados, ¿sí? Entonces, la función luego continúa por acá, sí. Pasa por 180 y vuelve a subir por acá. Que en el momento que llega para este lado, yo ahora hago las proyecciones para acá, una vez que pasó los 180 grados. Obviamente acá voy a tener su simetría, porque esta es una característica, ¿no es cierto?, de este tipo de funciones trigonométricas. Tienen simetrías, unas tienen simetría al origen y otras tienen simetría al eje Y. Entonces, esta gráfica, esta es menos pi sobre 2. Y la gráfica se repite de esta manera. Ahí es donde se da la periodicidad, ¿sí? Bueno, disculparán un poquito ahí la forma matemática, pero se puede observar, ¿no es cierto?, qué es lo que sucede, y vuelvo a reiterar, de aquí sale la representación gráfica, de dónde salen esas funciones, ¿sí? ¿Cómo se construye acá ya en un sistema de coordenadas rectangulares? Ojo, aquí ya hablamos nosotros de X, y obviamente de mi salida Y. X, que es la representación de los valores de los ángulos, y obviamente la función resultante de evaluar esos ángulos, y me da como salida el parámetro Y o la variable Y. ¿Estamos? Le voy a hacer la gráfica también en el GeoGebra y se va a ver mucho mejor, ¿no? Es evidente. Si le hacemos en el GeoGebra, si se me carga, ya. Aquí tenemos la calculadora gráfica, ¿no es cierto? Y aquí si le grafico la tangente de X, se puede observar lo que acabamos de mencionar, ¿sí? Bueno, no se perderán, esto está en radianes, debe estar en radianes. Cuando hablamos de radianes, recuerden que el pi es 3,14, ese valor numérico aquí a lo mejor no se aprecia. Déjenme ver si le puedo cambiar la propiedad de los ejes.
El eje X, déjenme ver si le puedo pasar a radianes, me parece que sí se lo puede, ahí está, en pi radianes. Aquí está, se puede apreciar de mejor manera lo que acabo de mencionar. Si ven, ¿estamos? Si ven, aquí está de 0 a pi, pero obviamente aquí en la mitad corresponde a pi sobre 2. Déjenme ver si es que le puedo representar intersección, adhesión de borde. A las de más pequeños los valores, pero ustedes si le vamos haciendo un poquito más grande, aquí sería pi sobre 2, que es esa recta que yo le había graficado, que cuando el ángulo o el fasor forma 90 grados, se entiende, son dos rectas paralelos, por lo tanto no se van a intersectar y es lo que se entiende que estos valores de salida se van, en un caso, cuando está menos de 90 grados, se van hacia más infinito, pero cuando pasamos los 90 grados, 90.5, es como que viniera de la parte negativa y en la gráfica era lo que yo había presentado, ¿no? Recuerden lo que hice aquí. Estábamos antes de los 90 grados, ¿sí? Cada vez yo me aproximo más y mi salida va creciendo. Pero en el momento que paso los 90 grados, con esta proyección, ustedes ven que me toma valores negativos. Llega a 180 grados o pi radianes, es este punto de acá, y nuevamente si supera los 180 grados, saco la proyección y vendría a ser esta altura de acá. Y obviamente volvemos a valores positivos. Y de esta manera se va desarrollando la representación gráfica. No sé si queda claro, insisto, yo sé que luego vamos a trabajar sobre las funciones como tal y recordar sus características, pero considero que hay que tener presente el por qué me salen estas gráficas. ¿Por qué acabamos de definir que entre las características que me definen la función tangente, esta está definida por intervalos, de menos pi sobre 2 a pi sobre 2, intervalos abiertos, desde pi sobre 2 abierto hasta 3 medios de pi, ¿sí? Allí está definida la función. ¿Estamos? Preguntas, no sé si queda claro. ¿Sí? Aquí está, bueno, ya la representación gráfica, lo que yo había mencionado, la recta tangente que yo tracé y estas alturas que se van haciendo hacia acá. ¿Sí ven? Aquí un poquito está especificado lo que había hecho hace un rato. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Aquí un resumen de lo que acabamos de ver de estas funciones trascendentales, porque a partir de estas, en realidad salen las tres que faltan, que son sus recíprocos, ¿no es cierto? La función cosecante, que es el 1 sobre el seno, la secante, que es 1 sobre coseno, y la cotangente, que es 1 sobre tangente. En realidad salen de estos mismos análisis y incluso hasta utilizando estas propias representaciones gráficas. Pero aquí podemos ver, como digo hace un momento, las tres gráficas, ¿no? La línea azul es la función seno, la línea roja es la función coseno y la línea verde, con estas rectas que acabamos de mencionar, es la función tangente, ¿sí? Lo que acabo de mencionar, la función cotangente es f de x coseno de seno de x o es su recíproco, aquí debería de ver, ya voy a colocar, debería ser 1 sobre la tangente, a eso se refiere la recíproca. Y las características, bueno, recíproca de la tangente, también son funciones periódicas, el dominio definido en intervalos y nuevamente podemos ver aquí en el círculo trigonométrico cómo se van construyendo, nada más. El rango también va de menos a más infinito y la gráfica, ojo, mucho cuidado, si ven aquí es una gráfica que si le comparamos con la tangente, parece que hubiera dado la vuelta con respecto al eje Y, pero al mismo tiempo se desplaza, si ustedes pueden observar allí. ¿Estamos? Es que cuando sea el ángulo de 0, a diferencia de la tangente que era en pi sobre 2, ¿sí? Aquí cuando el ángulo es 0 se va hacia a más infinito y en 180 se va hacia menos infinito. Estamos teniendo presente eso que, vuelvo a reiterar, aquí es como si la gráfica estuviera invertida. Si sobrepongo la tangente y la cotangente, en este caso, la tangente vendría a ser esta. Le voy a graficar aquí. Que se tenga mucho cuidado. Déjenme ver. 3/4 de pi más o menos. Voy a trazar, estas serían las rectas de la tangente es así. ¿Sí? Mucho cuidado. Si ven, la cotangente está desplazada, ¿no es cierto? Recuerden que esto es pi sobre 2, este corte aquí con el eje X, y el de acá es menos pi sobre 2. Estoy solamente haciendo en ese intervalo. ¿Estamos? Bien.
La función secante, ¿no es cierto?, es el recíproco del coseno, sale de esa relación 1 sobre coseno, es descrita como secante de x. Las características, ya mencionamos la reciprocidad con el coseno, es también una función periódica. El dominio en este caso está definido en intervalos, ¿sí? Por una simple razón, porque el coseno, recuerden, en un valor valía 0 y aquí voy a tener 1 sobre 0. Y obviamente en estos casos se tienen estas formas matemáticas, ¿sí? El rango va, como observan, también va desde menos infinito hasta menos 1 y el otro va desde 1 hacia más infinito. Si yo aquí le quiero colocar la función coseno, perdón, la función coseno, aquí la función coseno debería de ser así. Voy a tratar de graficarle. Esta es la función coseno, ¿sí? Obvio, cuando el coseno vale 1, la secante vale 1, pero cuando el coseno vale 0, como podemos ver aquí, cuando el coseno era de pi sobre 2 vale 0, en este caso la secante se va hacia más infinito si el ángulo es menor a 90 grados y viene de menos infinito cuando es mayor a 90 grados, ¿sí? Las características que están allí descritas. Y la última, la cosecante, también es equivalente a 1 sobre seno de x, es recíproca al seno, de función periódica, el dominio también está definido por intervalos. El rango va casi, perdón, aquí también debería de corregirse, el rango va desde menos infinito a 1 y desde 1 a más infinito. Eso ya hago esa corrección. Y si grafico aquí el seno pueden darse cuenta que vendría a ser esto. ¿Sí? Cuando el seno era 0, ¿no es cierto? Seno de 0 es 0. Aquí es donde la cosecante tiene las mismas características que estamos un poquito denotando en la secante, ¿sí? Pero obviamente también si nosotros graficamos la cosecante y la secante conjuntamente, se puede apreciar también que aquí hay un desplazamiento de pi sobre 2 radianes o de 90 grados. Estamos haciendo un resumen rápido, esta vendrían a ser las 6 funciones trigonométricas y cómo están definidas gráficamente, sus características más importantes, como digo, tener presente cuando se hagan otros análisis. Dentro de lo que son las funciones directas, son las que acabamos de describir, tenemos sus funciones inversas trigonométricas, ¿no es cierto? Y lo que había yo mencionado al inicio de esta clase, aquí se aplica el concepto de la función composición. Para verificar que dos funciones son inversas, se aplica esta relación matemática y su resultado me tiene que dar el argumento de la función. Podemos nosotros verificar que seno con su inversa me va a dar x o su inversa con su función directa me da x. Ojo, recuerden lo que yo había mencionado, es el estar al un lado de la vereda. Si es verdad, nosotros identificamos a seno a este elevado a la menos 1 como una inversa, pero en esencia es una nueva función, ¿sí? Y la inversa, a ver, aquí va a poner medio redundante. La inversa del seno es del seno, ¿sí? Un poquito hay un trabalenguas. Un poquito aquí tenemos las relaciones que cumplen esa condición y cómo se encuentra en la literatura o en algunos textos o en las calculadoras. El arcoseno o seno elevado a la menos 1. Tendrán mucho cuidado, habíamos hecho esa aclaración de no confundirnos que el seno es elevado a la menos 1, no es 1 sobre seno, ¿sí? Y obviamente tenemos aquí descritas estas características. De las 6 funciones directas, vamos a tener 6 funciones inversas, ¿sí? Gráficamente, ¿cuáles son las representaciones gráficas de las funciones inversas? Vamos a ver aquí, ¿no es cierto? Del arco seno, ¿no es cierto? Primero partamos de este hecho. Habíamos dicho que para sacar la función inversa, para sacar la inversa de una función, ¿qué característica debía de cumplir? Y lo dije también al inicio de las clases. ¿Qué debe de cumplir la función? ¿Qué tiene que ser? ¿No era, profe, que debía ser inyectiva? Correcto, inyectiva, ¿no es cierto? Pero si nosotros graficamos, voy a hacer aquí rápidamente aquí la gráfica
poquito para saber lo que estamos desarrollando, ¿sí? Me voy a ir un poquito más acá. Le voy a tomar desde pi sobre 2, pi sobre 2 y pi, ¿sí? Un poquito. Esta es la función seno. Mi pregunta es, tal cual está descrita la función seno, ¿es inyectiva? ¿Es inyectiva o no es inyectiva? ¿Quién me dice? ¿Es inyectiva o no es inyectiva? Alan, Marlon, Paulina, Chávez. ¿Es Sí, inyectiva o no es profe, sí, inyectiva? inyectiva. Perdón, Jessica. Sí, profe, sí, es inyectiva. ¿El seno dijo? ¿El seno es inyectiva? Sí. Mentira, no es inyectiva. Porque No, recuerden porque hay que varios valores para a una la, entrada valor de bien. le corresponde una salida, ¿sí? Si nosotros vemos, esta es una función periódica, por lo tanto, ¿qué va a pasar con ciertos valores de la salida? Se van a repetir por esta definición, ¿sí o no? Jessica. Sí, profe, se va a ¿No es cierto? repetir. Por lo tanto, la función en concepto matemático no es inyectiva, en realidad no es inyectiva. Sin embargo, yo puedo hacer lo siguiente. De esta gráfica, por eso decía hace un rato, y cuando veíamos el concepto de la función inversa, yo decía, se puede hacer ciertos acomodos matemáticos. Esa es una de las cosas, no sé si decir interesantes del álgebra, que uno a veces acomoda las conveniencias. Ahora voy a hacer solamente esto, por favor, vean lo que hago. Muy bien, de la función seno, solamente voy a tomar este tramo, el que acabo de hacer en azul, el cual va a estar definido entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2. Y nuevamente surge la pregunta, esta función definida en el intervalo menos pi sobre 2 a pi sobre 2, ¿es inyectiva? Sí. Sí, ahí sí. Porque si yo verifico dentro de ese intervalo que para una entrada le corresponde una única salida, ahí sí estoy diciendo que es inyectiva. Por lo tanto, esto me permite que yo esta pequeña porción de intervalo le pueda sacar de manera, sacar su inversa. Y es justamente lo que obtengo, en este caso, como el arco seno. ¿Sí? ¿Qué es lo que yo acabo de hacer? Yo he dicho, o he acomodado, digo, mi función es f de x, es seno de x, pero ¿con qué características? Tengo un dominio definido entre menos pi sobre 2 a pi sobre 2 y cuyo rango, ¿sí? Sigue siendo, aquí también sería cerrado, de menos 1 a 1, ¿sí? Porque eso estoy teniendo, pues esto es, vale 1 y lo de acá vale menos 1, ¿sí ven? Pero mi función ya está marcada y definida y obviamente cumple con ser en este intervalo inyectiva. Ojo, entonces, ¿qué habíamos dicho que es la inversa? En cuanto a las relaciones o en cuanto a sus conjuntos, dominio y rango. Cuando yo saco la forma inversa, voy a colocar así, la zona inversa, ¿sí? ¿Qué pasaba con el dominio en la función inversa? ¿En qué se convierte? En el rango. Entonces quiere decir que ahora mi rango va desde menos pi sobre 2 a pi sobre 2. ¿Y mi dominio va de dónde a dónde? De menos 1 a 1. De menos 1 a 1. Y esto es lo que tengo aquí representado. Si ven, de menos 1 a 1 dominio, de menos pi sobre 2 a pi sobre 2 rango. Y esta es la gráfica que se denota acá. Ahora, si yo hago, recuerden que yo podía hacer la representación gráfica de las dos, ¿no es cierto? Y cuando yo sacaba su comprobación o verificación, me tiene que dar el valor de X. Voy a tratar de aquí de graficarle aquí la función seno. Y sobre esta misma gráfica, para que vean que se sigue dando ese hecho de simetría a lo largo del eje X. Déjenme ver.
Voy a tratar de graficar el eje X. Este vendría a ser esa función y igual a X que me daba simetría. Y déjenme ver si es que le puedo graficar. En este caso, debería de ser algo así. A ver, voy a cambiarle de color. A ver, borrémosle esto. Borrémosle esto. Para que vean que efectivamente se da la simetría. O sea, no se pierde ese concepto matemático, ese concepto geométrico. Entonces, del seno, voy a tratar de... A ver. El seno vendría a ser algo así. Como digo, ¿estamos? En donde aquí vendría a ser de menos 1, 1, y acá vendría a ser pi sobre 2, y acá corresponde a menos pi sobre 2. Recuerden que yo las dos las puedo graficar en el plano cartesiano porque hacía los cambios de variables cuando sacaba la inversa, ¿no es cierto? Tendrán presente eso. Entonces, no sé si se logra apreciar, trato de que se vea que hay la simetría a lo largo de esta función matemática que me describía la verificación, ¿sí? Recuerden que esto es y igual a x. ¿Estamos? Pero yo he construido a mi conveniencia, una fea palabra, pero es así. ¿Estamos? Le he dado estas características. Lo mismo sucede con el arco coseno, perdón. Si nosotros analizamos la función coseno tal cual estaba definida, tampoco es una función inyectiva. Sin embargo, yo sí la puedo construir, o por lo menos determinar que se vuelva inyectiva. Sin embargo, aquí cambia qué cosa. El dominio de la función seno, voy a ponerle ahora acá, cuando hablamos de la función coseno, su dominio, para que sea inyectiva, le considera únicamente desde 0 hasta pi, para que su rango siga siendo de menos 1 a 1, ¿sí? Y obviamente, como hicimos en el caso anterior, sacando la inversa de x, sabemos que las características cambian, su rango va a moverse de 0 a pi, y su dominio se va a convertir de menos 1 a 1. También cerrados, ¿no? Perdón, aquí deberían ser cerrados. Cerrado, 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 cerrado. Acá arriba es cerrado. Y aquí podemos ver en la gráfica, el dominio va desde menos 1 a 1, pero su rango va de 0 a pi. La misma razón, por la misma razón. Si yo aquí le grafico nuevamente, vamos a ver si le puedo hacer aquí la gráfica. Voy a trazar primero la recta de 45 grados. Lo que yo tengo aquí, 3.14, voy a tratar de hacer la gráfica sobre esta, ¿no? En el GeoGebra ustedes podrían verificar eso y se va a notar, pero a veces es importante dibujarle, saber dibujarle, ¿no es cierto? Tenemos así. Lo que voy a tener es algo así más o menos. Algo así. No sé si se logra o se aprecia algo, ¿no? Aquí voy a tener esto. Esta vendría a ser la función coseno, la que está en rojo, y la función arco coseno, la que está en negro. Más o menos esa vendría a ser el concepto de la simetría. ¿Sí? Y la última, el arco tangente, también lo defino por intervalos. Obviamente, recuerden que la tangente estaba definida de esta forma. Entonces, lo que yo estoy considerando es un intervalo desde menos pi sobre 2 hasta pi sobre 2. Obviamente, el rango va de menos infinito a más infinito. Ya no le tomo las otras elementos, ¿no es cierto? No le tomo este intervalo ni este, solamente el de aquí. El que estaría determinado entre menos pi sobre 2 a pi sobre 2 como dominio y como rango de menos a más infinito. Entonces, en el momento que saco la inversa, aquí puede verse lo que hemos desarrollado en los otros dos casos anteriores. Lo que antes era rango,
se convierte en dominio en el arco tangente y lo que era dominio se convierte en rango, ¿sí? Y la representación gráfica vendría a ser esta. ¿Estamos? Abierto, en este caso, perdón, aquí también debería de corregir, aquí debe de ser abierto. De menos infinito a más infinito es abierto. Y el rango también es abierto, recuerden, porque nunca cortaban esas rectas. ¿Sí? En el caso de las otras funciones, arco cosecante, arco secante y arco cotangente, por favor revisarán ustedes en alguna bibliografía en el internet para que vean las representaciones gráficas. ¿Estamos? Preguntas, no sé si hay alguna duda al respecto. ¿Queda claro? Insisto, más adelante, no creo usar mucho las gráficas de las funciones inversas como tal, pero sí sus características fundamentales. Eso sí es lo que nos interesa tener presente. ¿Estamos? ¿Dudas? ¿Alguna consulta tal vez? No, profe. ¿Todo bien? Bien. Bueno, vamos a otro tipo de funciones trascendentales que son las funciones exponenciales y logarítmicas, ¿no? Que podemos nosotros entender. Y de hecho tienen mucha importancia en la modelación matemática, estas formas matemáticas. Y además que hay unas propiedades que la hemos de utilizar también adelante y que espero también se les quede grabadas porque son muy importantes, muy interesantes y que pueden ser inclusive una herramienta para cuando veamos la derivada. Y la integral inclusive, cuando se vea ese tema en el siguiente semestre que les corresponde ver. Bien. ¿Sí? ¿Dónde se aplican estas formas exponenciales? Se caracterizan porque en la modelación matemática a veces uno quiere analizar la evolución de ciertos procesos, ¿sí? No sé cómo puede evolucionar un mercado, los costos en un mercado. En las ciencias químicas, ¿qué sucede cuando yo tengo una bacteria y quiere saber cómo se reproduce, cómo afecta o cómo se incesta una infección, a lo mejor en el caso del COVID, pues poner el caso, ¿no es cierto? Entonces quieren saber cómo va evolucionando. Entonces estas formas exponenciales son de bastante ayuda en la modelación matemática, ¿no es cierto? Se lo aplica para crecimiento de bacterias o poblaciones, ¿no es cierto? Animales o vegetales, el interés acumulado, cómo eh, va a evolucionar en función del tiempo o en algunas aplicaciones también de desintegración radiactiva. Las aplicaciones como se deben de dar. Bien, algo bien importante que también debemos de diferenciar es que las funciones exponenciales, ojo, no son funciones de potencia. ¿Sí? Y este es un error que luego suele cometerse cuando se analiza la derivada. ¿Sí? Entonces, la primera parte hay que saber diferenciar la forma de la función. La forma exponencial, ¿sí? La forma exponencial es cuando la variable de la función se convierte en potencia. Esa es la definición de la función, una de las características de las funciones exponenciales. En tanto, cuando yo tengo esta forma, x elevado a una potencia, un número entero, fracción, etcétera, lo que son los polinomios, lo que son las radicaciones, a esta se le conoce como una función potencia. Y en ciertas aplicaciones no se aplica las mismas reglas. Ojo, diferenciar, este es un aspecto que a lo mejor más adelante cometerán o suelen cometer este error cuando se aplica otras herramientas u otras operaciones dentro de estas formas que son, reitero, completamente diferentes. Una cosa es la forma exponencial, y vuelvo a reiterar, es cuando la variable, ¿sí?, es potencia. Se convierte en potencia tal cual está descrita aquí, y las formas de potencia es cuando la variable está elevado a una potencia. Y reitero, este n puede ser número entero, positivo o negativo, puede ser en forma de fracción, ¿sí?, que representa las radicaciones, o un número irracional también. ¿Estamos? Bien, obviamente en las formas de potencia a se le conoce como la base de la variable, en este caso, que es la potencia.
escrita de esta manera, y cuáles son las consideraciones a tener presente para que también poder analizar las funciones y aplicarse estas reglas, porque puede cometerse también otro tipo de errores. El valor de A es positivo, ¿sí? Mucho cuidado, porque el A no puede ser negativo por la simple razón de que el X, al ser una variable, esta puede tomar valores positivos y negativos y efectivamente no cumpliría con las características de una función exponencial. De hecho, el A, insisto, es una condición netamente necesaria que debe de ser positiva. En la forma en la cual está expuesta la función exponencial, porque más adelante veremos que se puede hacer un mix de funciones, el dominio de la función, tal cual está descrita allí, la forma, ojo, por eso digo estas aclaraciones, a elevado a la x. En este caso, el dominio se entendería que pertenece al conjunto de los números reales, porque nosotros podemos observar que no hay restricción sobre x, de la forma a la x. Más adelante vamos a ver que la potencia o la variable también puede cambiar. ¿A qué me refiero? Yo puedo tener, esta también es una forma exponencial, pero obviamente aquí nosotros vamos a observar que aquí aparece una restricción. ¿Qué tiene que ser la radicación? Positivo. Positiva. Y por eso hacía la aclaración. Yo estoy dando las características de esta función a la x que van a ser diferentes a la raíz de x menos 1. Pero esto es una forma exponencial, cuidado, no se pierdan en eso. Pero aquí los dominios ya no va a ser como estamos denotando acá. En este caso, otra característica súper importante de la función a la x es que solamente corta al eje y en un punto. Y esa condición se da cuando la potencia, que en este caso es la variable x, vale 0, ¿sí? Porque nosotros sabemos que por regla matemática, todo número elevado a la 0, ¿cuánto vale? Todo número elevado a la 0, ¿cuánto vale? 1. No lo escuché. 1, profe. 1, ¿sí? Por eso es otra propiedad muy importante a tener presente, que solamente se va a dar un corte en el eje Y en el valor de 1 cuando su argumento valga 0. Y su argumento en este caso es la variable x, ¿sí? El rango de este tipo de funciones está definida desde 0 a más infinito, ¿sí? Ahora, cuando decimos que una función es creciente o es una función decreciente, de acuerdo a la propiedad que habíamos visto anteriormente. Como yo mencioné, el valor de A tiene que ser un valor positivo, ¿sí? Pero obviamente el valor de A, al decir que es un valor positivo, solamente está a lo largo derecho de la recta. Esto me va a representar el A. Yo tengo que analizar qué pasa cuando tengo A contenido entre 0 y 1. ¿Y qué pasa cuando esta A es mayor a 1? ¿Sí? Justamente es lo que está descrito aquí. Cuando A es mayor a 1, ¿sí? Decimos que la función es creciente. Y tiene sentido, porque si yo hago 2 a la x, a medida que le voy dando valores a x, este valor se va a incrementar. Esa es una característica del número, pero recuerden ustedes qué pasaba cuando a un número menor a 1 le elevaba una potencia. ¿Qué pasaba con ese valor? ¿Hacia dónde va? Por ejemplo, 0,5 al cuadrado, ¿cuánto es? 0,25. ¿Qué pasó con el valor? ¿Creció o decreció? Decreció. ¿No es cierto? 0,5 al cubo. 0,125. Y si yo sigo incrementando 0,5 a la cuarta, si no estoy mal, me da 0,0625. Cuando el valor es inferior a 1, entre 0 y 1 para garantizar que es positivo, ese valor cada vez se hace más pequeño. ¿Tiende hacia dónde? Tiende hacia 0. A eso se refiere este concepto. ¿Qué pasa cuando yo evalúo el valor de A? Pero A contenido en primera instancia mayor a 1, quiere decir que la función crece. Los valores de salida van a crecer. 2 al cuadrado, 2 al cubo, 2 a la quinta, 2 a la décima. Voy a tener los diferentes valores.
4, 16, 128, 1024, etcétera. Entonces, la salida va creciendo cuando A es mayor a 1. También tener presente, como digo, estas propiedades, nosotros debemos de tener bien claro, porque créanlo o no, me va a ayudar a saber si es que mi representación gráfica es coherente con los datos o con las relaciones numéricas, ¿sí? Y vuelvo a reiterar, me va a permitir tener certeza de lo analítico, de lo numérico con la parte gráfica, porque a veces se tiene que hacer una representación gráfica en los resultados. Y decreciente, ¿no es cierto?, es la contraparte, cómo se comporta la función. Estas son las gráficas de las formas exponenciales, ¿sí? Decimos f de x igual a la x, su gráfica va a ser de esta manera como está expresada en la parte izquierda, creciente a medida que a sea mayor a 1. Con el corte, otra propiedad, aunque aquí no se aprecia, recuerden que aquí es el par ordenado 0,1. 0 de entrada, 1 de salida. Creciente por esta razón. Acá también tenemos la otra forma, que aquí también vamos a tener el par ordenado 0,1. Efectivamente, cuando A es, en este caso, entre 0 y 1, ¿no es cierto?, tenemos esta relación. Ahora, esto corresponde a que cambia el signo de la potencia. ¿Por qué? Le voy a hacer de esta manera muy simple. Lo que acabamos de mencionar. Le voy a hacer con este ejemplo súper sencillo. ¿No es cierto? Lo que acabo yo de mencionar, 0.1 a la x, yo sé que su gráfica va a tener esta forma. Pero recordemos que 0.1, ¿a qué es igual también? El 0.1, ¿cómo le podría representar en fracciones? ¿A qué viene a ser igual? Un décimo. Un décimo, ¿no es cierto? Ya van a ver por qué aparece este signo negativo acá. Si el 0,1 le puedo escribir como un décimo a la x. Muy bien, por regla o propiedades de las potencias, yo puedo distribuir la potencia, ojo, en el producto y en la división, no en la suma y en la resta, como el otro día creo que me mencionaron de que tenía que distribuir la radicación. Entonces me va a quedar 1 a la x, es 1, pues, todo número elevado a una potencia, el 1 elevado a cualquier potencia sigue siendo siempre 1. Y aquí me quedaría 10 a la x. ¿Estamos? Y ahora lo que voy a hacer a continuación, ¿sí?, es por reglas propias de la potencia. ¿Cómo le subo ya una potencia de denominador a numerador? ¿Cómo le subo? El valor negativo. Como menos x, correcto. Si ven aquí ustedes que allí es donde aparece ese signo negativo. Y obviamente aquí yo puedo concluir que en este caso este valor b que le estoy considerando, ¿sí?, yo le digo que también tiene que ser positivo y mayor a 1, como se puede apreciar, ¿sí? Por lo tanto, cuando yo tengo el valor negativo de la función exponencial, quiere decir que es una función decreciente, ¿sí? Recuerden que todo número decimal yo lo puedo llevar a una forma de fracción y puedo hacer lo que acabo de desarrollar. No sé si se entiende, si queda claro. Entonces, cuando yo veo una función exponencial, obviamente aquí la característica me dice que b tiene que ser mayor a 1, ¿sí? Pero debido al signo negativo, yo tendría estas formas matemáticas y obviamente expresada aquí. Ojo, porque alguien va a decir, no, el profe dijo que como es mayor a 1, cumple y no se da cuenta de que el signo. Aquí cuando es positivo con a mayor a 1, creciente. Aquí con b mayor a 1 con signo negativo, decreciente. Tendrán presente eso, ¿no? No se me confundirán en estos pequeños detalles, ¿sí? Porque van a encontrar relaciones así, a lo mejor pueden generar algún tipo de confusión, ¿sí? Al igual que en los casos anteriores, esta función exponencial también tiene una función inversa. Y esas funciones inversas son las funciones logarítmicas, ¿sí? Y las formas logarítmicas son las que están ahí descritas. Cuando yo tengo a a la n e igual a b, ¿sí?, la función inversa se describe de esta manera. Logaritmo de a en base b es igual a n. Y de esta manera yo puedo sacar la inversa de una función exponencial.
Y como digo, vamos a ver unas reglas muy interesantes, os recordar, porque creo que eso también se debe haber visto en la álgebra en el colegio. Obviamente, al hablar de una base de las funciones logarítmicas, se refiere a un concepto matemático asociado en muchos de los casos a un conjunto, a ver, un poquito para explicar y para entender. ¿Cuántos números tenemos en nuestro sistema? A ver, en nuestro sistema numérico, ¿cuántos símbolos tenemos para representar nuestro sistema numérico? ¿Quién me dice? ¿Cuántos símbolos? ¿Quién me dice? ¿Cuántos símbolos utilizamos nosotros para representar nuestros números? Nunca se han hecho esa pregunta. O sea, profe, está hablando así de la representación. ¿Cuántos número. símbolos utilizo yo para representar mis números? Ojo, los números son símbolos, como las letras son símbolos. ¿Cuántos símbolos utilizo para representar mis números? ¿Quién me dice? Deme un valor. 10 símbolos. 10 símbolos. ¿Cuáles son esos 10 símbolos? Del 0 al 9. Del 0 al 9, ¿no es cierto? Nosotros con esos 10 símbolos yo puedo escribir cualquier cantidad numérica, que ahí aparezca el punto decimal, que luego para representar a los milos tengo que poner el punto, que para representar al millón tengo que poner el apóstrofe, esas otras cosas. Pero para representar nuestros números yo utilizo 10 símbolos, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, ¿no es cierto? Entonces la base hace referencia a eso, como establecer un espacio de elementos. De hecho, en nuestro sistema decimal, nosotros utilizamos logaritmo en base 10, justamente por esa razón, porque yo utilizo 10 símbolos para representar a mis números. Eso implica que yo podría tener una base de cualquier número, ¿sí? Por ejemplo, en base 2, podríamos entender, no sé si han escuchado estos términos, tener un sistema binario, porque el sistema binario utiliza únicamente dos símbolos, el 0 y el 1, ¿sí? Yo podría generarme un sistema numérico para mí, por ejemplo, de cuatro símbolos. Por eso hablo en forma general. A veces, tal vez en la ingeniería, esto un poquito le desarrollan más por su área de acción. Pero yo podría tener un sistema de 4 símbolos. Y voy a poner el caso utilizando los símbolos de los números. El 0, 1, 2 y 3. 0, 1, 2 y 3. Con esos 4 dígitos yo podría generar una nueva álgebra en base 4, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo digo el número 1, a ver, pongámosle 0, 1, 2, 3. El siguiente número, ¿cuál va a ser? Voy a tener, entonces, el siguiente número va a ser el 13, el 12, vamos a tener, perdón, el 1, 2, 3, a ver, 1, 2, a ver, 0, 1, 2, 3. El siguiente número tendría que ser el 1, 0, el siguiente el 1, 1, el 1, 2, el 1, 3, el siguiente va a ser 2, 0. Es como lo que nosotros hacemos. Cuando quiero representar el 10, ¿no es cierto? ¿Qué símbolos utilizo? Cuando yo voy 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, muy bien, ahora, ¿qué es lo que hago a continuación? ¿Qué símbolo utilizo? Las letras. No, ese es otro símbolo, este es otro sistema, pero me refiero a esto. En nuestro sistema decimal, cuando yo utilizo nuestro sistema decimal, ¿qué es lo que hacemos? ¿No es cierto? Voy a comenzar a contar. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esto es nuestro sistema decimal, ¿no es cierto?, de 10 dígitos. Pero cuando quiero continuar, seguir representando números, ¿qué hago a continuación? ¿Cuál es el número que le sigue? 10, ¿les da grupo? ¿Qué es lo que hago? Tomo la Les da combinación grupo. con este. Sí. ¿Cuál es la siguiente combinación? Este con este mismo. ¿Cuál es la siguiente combinación? Este con el 2. Yo le llamo 12.
Llego un momento al 19 y luego, ¿qué digo? ¿Cuál es el número que le sigue? El 20. El 20, ¿no es cierto? Digo 20, 20, el 2 con el 0, el 2 con el 1, el 2 con el 2, etcétera. Va a llegar a un punto en que llego al 99. ¿Sí? Para representar el siguiente número ahora, ¿cuántos campos estoy utilizando? Aquí utilicé yo 2 campos. Pero en este caso, cuando paso del 99, ¿cuántos campos voy a utilizar? 3, ¿Y qué combinación voy a hacer? 1, 0, 0. 1, 0, 0. Y le llamo 100. Yo comienzo a ponerle el nombre que quiera. A lo mejor hace 2000 años, no sé, cuando fue creado todo el álgebra, le pudieron haber llamado Lucho y nosotros le conocíamos como Lucho. ¿Sí entienden? Nosotros le hemos ido poniendo nombres. Nada más. Eso es lo que nosotros hemos identificado. Lo que yo digo es, yo me puedo generar una base, sobre todo para los logaritmos. Yo digo, voy a generar un logaritmo en base 4. Es decir, voy a utilizar los 4 primeros dígitos. Voy a utilizar la misma simbología. Muy bien. Para el siguiente número, ¿cuál debería ser mi combinación? Bajo el mismo concepto de acá. ¿Cuál sería la siguiente combinación? 1, 0, 1. 1, 0. ¿Sí? Claro está que aquí a lo mejor yo no le voy a llamar 10. Tendría que comenzar a ponerle un nombre para diferenciarle de acá, claro está. O por último le llamo 10, pero sé en qué contexto estoy manejando. ¿Cuál sería la siguiente combinación? 11, ¿cuál sería la siguiente combinación? 12, la siguiente combinación, 13. ¿Cuál es la siguiente combinación? 14. 20. Pero si solamente tengo hasta el 3 los símbolos. Ah, perdón, 20. Sería 20, ¿no es cierto? O 2-0, insisto, ahí yo puedo darle cualquier nombre, o sea, eso ya, y el siguiente va a ser 21, y el siguiente va a ser 22, y el siguiente va a ser 23, y bajo esa misma regla, porque estoy aplicando la misma regla de acá de las posibles combinaciones, entonces aquí le voy a llamar, ¿cuál sería el siguiente? El siguiente, si no estoy mal, es El el 30. 30 hasta el 33, y nuevamente lo que decíamos hace un momento, como ya se me acabaron los campos, ¿cuál es el siguiente campo? ¿Cuál sería el siguiente? 40. Y dale el otro, 40. ¿Cuál no aparece el símbolo 4? ¿Cuál debería ser el siguiente? Siempre. O el 100. Porque estoy aplicando la misma regla. Recuerden que cuando llegamos acá al 99, que ya era la última combinación consigo mismo, acá tengo la combinación consigo mismo porque esta es mi base que estoy considerando. ¿Cuál va a ser el siguiente representación numérica? 100. Y la siguiente va a ser 101, etcétera, etcétera. Y se van generando un nuevo sistema numérico. Por eso digo, yo podría inventarme un sistema numérico para mí si es que yo quiero. Y la base en el logaritmo tiene importancia en ese sentido. De hecho, utilicé los números. Yo pude haber utilizado las letras. Si digo, estas son mis 4 letras, la primera combinación, la primera hubiera sido A, B, C, D. La siguiente combinación hubiera sido ¿cuál? Vamos a ver, en este caso, debería ser, ¿cuál debería ser? Debería ser BA, BA, BB, BC, BD. La siguiente va a ser CA, etcétera. Y cuando yo llegue a la combinación de D, la siguiente combinación debería de ser ¿cuál? Debería de ser BAA. BA, exactamente. BAA. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, como digo, tal vez esto en las ingenierías lo utilizan más porque, sobre todo los de sistemas o los eléctricos, electrónicos, porque ellos un poquito entran a otro campo, pero bueno, solo un poquito quería tener que quede claro a qué se refiere la base y cómo está relacionada la base. Entonces, yo puedo tener un logaritmo de un A en base B, ¿sí? ¿Estamos? Obviamente, esta vendría a ser la representación matemática de forma de función. Logaritmo de X en base 10, que es nuestro sistema, el cual nosotros manejamos y en nuestra calculadora está dispuesto el algoritmo para calcular el logaritmo en base 10. ¿Sí? Bien. Las características fundamentales de la función logaritmo es, ¿no es cierto?, es un argumento. Una característica también a tener presente es que el argumento de la función logaritmo tiene que ser necesariamente positiva. Es decir, este valor de X tiene que ser positivo para que se lo pueda evaluar.
Ya vamos a ver el por qué tiene que ser positivo y en la representación gráfica lo dice. Dice, ahora, otra característica, que cuando el logaritmo o el argumento del logaritmo es 1, su valor numérico vale 0, es decir, consta el eje X, ¿no es cierto? Cuando X vale 1, Y vale 0. El dominio va de 0 a más infinito, como está aquí descrito en la gráfica. El rango va desde menos infinito a más infinito, lo que se entendería pertenece al conjunto de los números reales. Aquí también hay que tener presente la base, ¿sí? Si la base es mayor a 0, decimos que la función es creciente. Si la base está contenida entre 0 y 1, decimos que la función es decreciente. Obviamente, la función logaritmo, y algo que también deberíamos haber colocado en la función exponencial, es que son funciones con posición también estas. Es una función dentro de otra, o yo puedo tener una función dentro de esta. Y algo adicional que le voy a agregar, esta es la forma inversa de la función logaritmo. Si yo le graficara aquí la función logaritmo, perdón, la función exponencial, si yo graficara aquí la función exponencial debería de ser así. Y la simetría de 45 grados. En el caso de acá, la función, como es decreciente, voy a tratar de que se vea un poquito la simetría porque son simétricas. Esta vendría a ser la función y igual a la x, y esta vendría a ser la función y igual, bueno, ya le voy a dejar como a también, pero con el menos x. Estamos, ya sabemos por qué es negativa. Me hace que sea decreciente con la condición de que a sea mayor a 1. Entonces, esta es la función, estas son funciones inversas. La logaritmo, ¿no es cierto? En ambos casos, y la simetría que deberíamos de tener. ¿Sí? Propiedades de las funciones logarítmicas a tener presente. Entre las propiedades es justamente el resultado matemático. Cuando yo evalúo el logaritmo de 1, este me da el valor de 0. Cuando su argumento vale 1, esto es igual a 0. Me permite encontrar el coste con el eje X. Cuando yo tengo un producto de logaritmos de su argumento, ¿sí? Este producto, como ustedes pueden observar, se convierte en una suma de logaritmos. Y viceversa, esta es una propiedad en dos sentidos. Si yo tengo un producto, le puedo transformar en una suma, y si yo tengo una suma de logaritmos, le puedo transformar en un producto. Lo mismo sucede en el caso de la división. Se entendería que el logaritmo de una división del argumento, por eso hago énfasis en estas palabras, dice que yo le puedo descomponer en una resta. ¿Sí? Obviamente con la condición de que el logaritmo de b tiene que ser diferente de 0. Y viceversa, también puedo hacer la propiedad en el otro sentido. Si yo tengo una diferencia de logaritmos, yo le puedo contraer la relación. A veces se hace eso para que la expresión se acorte. Otra propiedad bien importante es en función de la potencia, de la potenciación. Cuando el argumento está elevado a una potencia, el argumento o la potencia puede bajar. ¿Sí? Tal cual está aquí descrito, y nuevamente, como en los dos casos anteriores, es una propiedad inversa. ¿Sí? Otra operación que yo puedo desarrollar en los logaritmos es el cambio de base. ¿Sí? Lo que yo mencionaba. Yo quiero pasar de una base decimal a una base binaria, a una base octal. ¿Sí? Esta es una relación matemática que me permite hacer ese cambio. ¿Sí? Entonces, por favor, estas son propiedades a tenerles en cuenta. Que se les considere. Regáleme un segundito, por favor. Ya, perdón, ¿no es cierto? Entonces, tener presente estas propiedades, ¿no? Y las observaciones que voy a hacer a continuación también, por favor, ténganlas presentes porque es un error típico que se comete. Como el del otro día, digo, no sé si fue aquí o en el otro paralelo, pero lo que me indicaron esto, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado. Me indicaron, profe, hagamos esto. ¿Sí? Ojo, aquí hay que diferenciar esto. Yo decía, aquí es producto. Entonces, el logaritmo de A más B no se distribuye el logaritmo porque esa es una confusión que tiene. Entendamos esto, que son las funciones con posición. Y yo ponía el caso de esto, que también es una función con posición. Les hago esta pregunta. Yo tengo una botella de aceite cerrada, ¿sí?
y le meto en un balde que está lleno de agua. La pregunta es, ¿se va a mezclar el aceite con el agua? No. No, correcto. No se va a llenar. Entonces, estas funciones, cuando decimos que son función-composición, tienen esa misma idea, ¿sí? Es como tener una relación que le cubre otra relación. Entonces, es evidente que yo no podría hacer, por ejemplo, esta es una función composición, porque la radicación le envuelve a toda la función polinómica de segundo orden, el x al cuadrado más 1. Entonces, si yo hiciera esto, es como hacer el mismo equivalente. Meto la botella de aceite sellada en un balde de agua, yo diría, muy bien, sí se van a mezclar. Entonces, no sucede eso. Entonces, aquí tengan mucho cuidado porque este es un error frecuente que cometen. Lo mismo pasa con esta propiedad. Aquí lo que se entiende es que la función logaritmo está elevado a una potencia. Acá es el argumento. Y con el argumento se aplica la propiedad, no con la función. Aquí, por ejemplo, si yo tengo el logaritmo de a elevado al cuadrado, yo debería de entender que este es logaritmo de a por logaritmo de a. Es igual como hacemos la potencia. ¿A qué es igual x al cuadrado? A x por x. ¿Sí? Y también vale la pena, creo que le voy a incluir esta condición. Ojo, logaritmo de a, voy a poner esta propiedad aquí y la voy a incluir también porque podría generar confusión. Logaritmo de a por logaritmo de b, tampoco quiere decir que es logaritmo de a más logaritmo de b, porque a veces se me inventan cosas que no corresponden. ¿Sí? Ojo, voy a incluirle a este porque podría también generar este pequeño olvido. Vuelvo a reiterar, el a por b está contenido del logaritmo y eso es lo que me permite que yo el logaritmo le pueda convertir en una suma. No le estoy distribuyendo, ¿sí? Por eso tendrán muy en cuenta porque en algunas operaciones yo requiero estas propiedades, sobre todo los logaritmos, estas tres propiedades fundamentales del producto de la división y de la potencia, tengan la presión que nos van a ayudar en algunas operaciones más adelante. Bien, preguntas. ¿Alguna duda? No, No sé si profe. queda claro. Como digo, viendo las características fundamentales y sus connotaciones. Bien, una función característica de las formas exponenciales es la función, valga la redundancia, la exponencial como tal, porque así es como se le conoce. Hace un rato habíamos dicho que la forma exponencial es una base elevado a la variable. Pero hay que tener presente lo que habíamos mencionado. El valor A es un valor que le pertenece a la recta numérica, ¿sí? Y dentro de la matemática o dentro de la álgebra hay un número característico que se conoce como el número neperiano, que es o fue desarrollado, ¿no es cierto?, por un matemático, y resultó ser que este número neperiano es un valor descrito como 2.7182818284 y tiene y le siguen infinitos valores, ¿sí? ¿Sí? Es el famoso número neperiano, que sale de esa relación o de analizar esa expresión que está ahí descrita como 1 más 1 sobre x elevado a x y obviamente aplicando el concepto de los límites, ¿sí? Por el momento le tomamos eso como verdadero, ¿sí? Incluso ustedes pueden hacer la prueba. Comiencen a darle valores a X, valores, no sé, 1, 2, 3, 4, 5, 10, etcétera. Y van a ver que el número cada vez se va aproximando a este valor que estamos ahí denotando como el neperiano. Bien, esta es una característica del valor A, ¿sí? ¿Y qué me describe esta función matemática? El e a la x. ¿Estamos? Como digo, esta es una característica, una función también muy importante que hemos de encontrar en muchos ejercicios y obviamente que característica y tiene sus propias, tiene ciertas propiedades, sobre todo cuando se aplica la derivada y la integral. Esto es una función especial, característica de las trascendentes. Y obviamente va a tener también su función inversa.
Y la función inversa de la forma exponencial, por eso quiero un poquito diferenciar. Tengo la estructura de la función exponencial, vuelvo a reiterar, es una base elevado a la potencia, pero la función exponencial es justamente este número neperiano elevado a la x. Y este número exponencial tiene su función inversa que se conoce como el logaritmo natural, que no es más que el logaritmo de x en base e, y se lo denota como ln de x. Y ahí todas las reglas y todas las propiedades se aplican de igual manera. De hecho, la gráfica de e a la x es la que habíamos expuesto hace un momento con a la x. O sea, todas estas características que vimos anteriormente se las apunta a esto. Pero estas tienen, vuelvo a reiterar, en algunas operaciones algebraicas ciertas características que de manera oportuna vamos a desarrollar, ¿sí? Y que les van a diferenciar la forma exponencial, el e a la x le va a diferenciar, se va a diferenciar en algunos desarrollos matemáticos a esta forma, ¿sí? De igual manera, el logaritmo natural se va a diferenciar de lo que nosotros conocemos de esta forma de los logaritmos en base b, ¿sí? Entonces hay que tener un poquito presente. De hecho, déjenme ver, sí, aquí está. Bien, como habíamos mencionado, la función exponencial y logarítmica son funciones inversas. Un poco aquí está solamente hecha la demostración. La demostración matemática utilizando el concepto de la función composición entre función y función directa e inversa y su resultado. Aquí tenemos ya un poco más claro la simetría que me refería hace un momento, ¿sí? En el caso del número neperiano, igualmente se considera lo mismo, logaritmo natural de e a la x es igual, cualquiera de los dos casos siempre hace que esta función de alguna manera se entiende, se simplifique, cuidado, ¿no? Pero obviamente su resultado me da esta función y igual a x, que es la recta a 45 grados. Listo. Hasta aquí lo que corresponde a las funciones trascendentes. ¿Alguna duda, alguna inquietud? No sé si queda claro, algo que valga considerar. Esto lo vamos luego a desarrollar en el cálculo, en los límites, en el cálculo diferencial y veremos nuevamente otras propiedades indexadas a estas operaciones. ¿Alguna duda? ¿Preguntas? Profe, ¿puede repetir esta última parte, por favor? ¿Qué parte? Pero... O sea, de las inversas. Lo que pasa es que aquí aplico nuevamente el mismo concepto de la función composición. Entonces, recuerden que esto ya vimos anteriormente y lo único que estoy verificando o cómo se verifica. Si yo tengo logaritmo de logaritmo de a la x en base a, como si ustedes observan la base del logaritmo y la base del número de la forma exponencial son iguales, esto se me simplifica. O acá también podemos ver la base de la función exponencial y la base del logaritmo son iguales, hace que estas formas se simplifiquen y me den como resultado la función y igual a x, que ya habíamos indicado qué características me dan. Aquí tenemos la parte gráfica, la simetría, y lo mismo sucede, decíamos, con el número neperiano. La forma exponencial e a la x, su inversa es el logaritmo natural. ¿Sí? Y aquí únicamente vemos cómo se hace el desarrollo o la comprobación, si es el caso de entenderle de esta manera. Logaritmo natural de e a la x es igual a e al logaritmo natural de x. Es porque estamos aplicando aquí la forma de la función composición. Y resulta ser x también. ¿Sí? ¿Se ve? Sí, profe. Estamos entonces... Hemos finalizado esta primera parte. Bueno, esta tarea no la tienen que hacer, ¿no? Sin embargo, eso yo lo dejo al estudiante porque no es mayor el desarrollo. Es que deben de averiguar las funciones hiperbólicas. ¿Sí? Esto no va a ser una tarea, pero sí le tienen que chequear. No se descuidarán y van a darse cuenta que las funciones hiperbólicas están conectadas con las funciones exponenciales, porque algebraicamente se las puede representar utilizando estos términos de acá atrás.
¿sí? Entonces, por favor, eso queda ya a su discreción para que lo puedan revisar. Son 6 funciones hiperbólicas, perdón, 6 directas y 6 inversas. Entonces, eso les queda a que ustedes lo desarrollen. Van a tener todo el feriado de Navidad para al menos hacer esa parte. Bien. Listo. Vamos a quedar hasta el día de hoy, hasta esta parte. Mañana, prácticamente, diría yo que estamos finalizando este capítulo. Vamos a ver, bueno, hemos visto las funciones y para qué las necesitamos o cómo las podemos utilizar dentro del álgebra y dentro de otras asignaturas, ¿no es cierto? Justamente es las funciones vistas como modelos matemáticos, o sea, cómo le voy a requerir, cómo lo tengo que entender y de qué manera lo voy a utilizar, ¿sí? Eso será ya la parte que nos corresponde ver. Lo veremos el día de mañana. ¿Alguna inquietud, alguna duda? Profe, yo podría conversar un ratito con usted. Sí, seguro, no hay problema. Bien, ¿alguna inquietud? No sé del resto de compañeros. Si tienen alguna duda, alguna inquietud. Bien, entonces nos vemos el día de mañana, ¿no es cierto? A la misma Disculpe, hora, profe. por el mismo canal, pero a la misma hora. ¿Estamos? Disculpe, profe. Dígame. Disculpe, de repente ya revisó las pruebas. Nada que ver, ya me tengo que sentar a ver, pero ya les he de pasar la próxima semana las calificaciones. Ya, profe, gracias. Tengo la bola de calificar, ya me tengo que sentar a ver eso, ¿sí? Listo, nos vemos el día de mañana. Cuídense. Paulina, esperemos que se desconecten los compañeros ahí para conversar.